7:28. ¿Lo vemos así, asambleísta, frente a una situación como esta, que aprobada por ustedes dentro de la Asamblea, con observaciones, con algunas correcciones que se hicieron, ese es el camino para poder salir adelante económicamente? El camino que ellos han elegido es un camino insuficiente. Algunas de las normas que ellos aprobaron, que fue aprobada esta ley de fomento productivo, que es la segunda ley económica urgente en 2 años de gobierno, y que además llegó con un alcance de última hora. Sí. Esa ley... Pues el del arbitraje fuese, ¿no? El alcance. El alcance del arbitraje, y al fin de cuentas le metieron más cosas al final. Esa ley tenía básicamente 2 partes. La primera, tratar de dar ciertos incentivos que no son suficientes, si bien algunos adecuados, y la otra, levantar el techo de la deuda. ¿Por qué? Porque la visión de quien hoy día maneja la economía, que seguramente Richard Martínez es mejor tenerlo a él que a cualquier otro de los exministros correístas, no es reactivar la economía de manera principal, es tratar de poner en orden un poco las finanzas públicas. Y eso implica preocuparse más por el presupuesto general del Estado que por la reactivación económica. Por más paradójico que esto podría sonar, la política pública, cuando se mantiene la política pública de Alianza País correísta, de elegir arbitrariamente cuál switch de la economía, de la industria subes y cuál switch de la economía bajas, eso es lo mismo que hemos tenido en los últimos 10 años. No hay diferencia. Si lo que se quiere es traer inversiones, lo que se necesita es eliminar el impuesto a la salida de divisas. Bueno, se lo he preguntado al ministro de Finanzas hace pocos días. Y claro, no es tan abruptamente como se puede hacer, sino que depende, y lo dice, bueno, que de acuerdo al desarrollo económico que tenga el país. Yo pregunté, ¿y si la economía del país va mal, cómo hacemos, pues? Es que va a seguir mal en la medida de que esas políticas, que son las que anclan al Ecuador, le cargan peso en la mochila de los emprendedores, se mantengan. Cuando el ministro estaba representando a un sector, el sector que generaba empleo en el Ecuador, él tenía muy claro que la paquetaza no debía existir, que el anticipo del impuesto a la renta se debía eliminar de manera total y que el impuesto a la salida de divisas era un impedimento para que las divisas entren, no para que salgan. Y cuando llega al gobierno, pues ya deja de representar al quien genera trabajo y empieza a representar al Estado. Y es absolutamente razonable, pero eso nos hace tener estas políticas públicas insuficientes, si bien adecuadas, razonables algunas, en alguna medida, ¿no? Pero ese techo del endeudamiento, bueno, déjalo libre por no sé por cuánto tiempo. Es que lo que sostienen las autoridades económicas es que tengo que endeudarme para pagar la deuda. Lo que pasa es que es verdad que no puedes apagar las luces del Ecuador no simplemente se puede, porque demorará estás 8 o 10 años en volver la economía normal. Pero cuando dejas totalmente libre el techo de la deuda, totalmente libre, cuando todos nos quejamos de que los últimos 10 años ya la habían sobrepasado, cuando este mismo gobierno, reconociendo que la deuda estaba sobrepasada, ya se endeudó aún más, tú dices, hay algo que se mantiene dentro de la política pública general económica que va a hacer que el desarrollo que nosotros querramos tener sea menos rápido que el que se tenga. ¿Qué es lo que nosotros les decíamos en el debate de la ley económica? El impuesto a la salida de divisas, sí puedes de una vez decir que dejarlo en la ley y no de manera arbitraria, con un reglamento expedido por el ministro, su condición de deshacerlo o no hasta un número de años determinado. Es decir, la ley debía decir, el impuesto de la salida de divisas se va a eliminar, va a bajar 1 punto cada año aquí hasta 2023. Ok, no hay ningún problema. Pero no importa de cómo venga el desarrollo económico o la economía. Pero lo importante es la certeza de que se va a cumplir. De quien emprende, sepa que hoy va a bajar de 5 a 4, después de 4 a 3, después de 3 a 2, se hace de una manera gradual, previsible. Lo mismo hicieron en su momento con las cocinas de gas de inducción, después lo movieron, que iban a eliminar el ICE solamente hasta el mes de diciembre y después por reglamento iban a dejar... Iban a ver si lo mantenían o no. Y hoy, finalmente, por reglamento, es decir, de manera absolutamente dependiente de quien está dirigiendo la política económica del Ecuador, que bien podría seguir, ojalá, siendo Richard Martínez, o en el peor de los casos, cualquier otro de la época correísta, eso no genera ni las certezas, ni la previsibilidad, ni la estabilidad que se necesita para generar empleo. En consecuencia, la propuesta siempre es volver a esa estabilidad y la previsibilidad. Claro, hablaban ahí del turismo. Yo hace pocos días, la semana anterior, tuve a la gente del turismo y ellos están cruzados de brazos realmente. Es que, mire, nosotros por consulta popular derogamos la ley de plusvalía, la que se suponía que en sí misma había detenido al sector de la construcción, que de hecho fue así. Pero luego uno se da cuenta de que la política económica no es una cuestión
de hecho, es una cuestión integral, no es una cuestión puntual, claro, que uno mueve una cosita en un lugar puntual y todo se mueve. No. Cuando ellos incentivan en estas leyes el sector de la construcción del turismo y de cierta vivienda y no de todo, finalmente terminan haciendo lo mismo que los correístas. Y sí, el incentivo tributario se entiende como algo favorable que generaría inversión, lo que se tiene que hacer es generalizarlo. Porque si crees que en un sector se podría beneficiar de esos incentivos y ahí se podría generar empleo, lo que hay que hacer es de manera transversal a lo largo de toda la economía hacerlo. ¿Para qué? Para que sean los ciudadanos los que puedan decidir en cuál sector van a arriesgar su dinero para poder construir, contratar, emprender, y así dinamizas la economía y no estás pensando solamente en el Estado. Lo otro que está dentro de la Asamblea Nacional, corríjame si me equivoco, asambleísta, pero hay muchas propuestas para eliminar esta tabla del consumo de drogas. ¿Por qué no se hace? Así es. Yo creo que todos los bloques, nosotros como creo hemos propuesto también que se derogue, que se elimine esta parte de la ley que permite la tabla de consumo de drogas. Y en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer, y lo hemos conversado, está en manos de la presidenta de la Comisión de Justicia, tratar ese tema como un tema particular. Es decir, no tiene por qué ser tratado dentro de todas las reformas al COIP y en los mismos tiempos que se va a reformar todo el COIP. De manera especial y por la urgencia, se podría extraer ese tema como particular, tratarlo dentro de la comisión, hacer el primer informe, hacer el segundo informe, debatir y tratarlo de manera urgente. La presidenta de la comisión varias veces, o más de una vez, ha salido a decir que eso está en manos del presidente de la República. Que es verdad que el presidente de la República simplemente puede derogar, pero hay que reformar el puede tratar. Sí, pero la existencia de la tabla, el presidente o derogarla o mandarla a unos mínimos que simplemente serían inexistentes, podría igual eliminarse esta impunidad con la cual la gente que transita pues se la pesca y terminan haciéndose pasar por consumidores, ¿no? ¿Y cómo anda, creo, para las elecciones seccionales? ¿Están definiendo ya candidaturas o no? Ya estamos definiendo candidaturas, ya tenemos nuestro alcalde, candidato a alcalde por Milagro, que va a ser Rómulo Minchales, va a ser alcalde, un gran alcalde de Milagro, y luego tenemos a Steven Molina también aquí en Durán, dos de las ciudades más grandes de la provincia del Guayas, y poco a poco se va a ir definiendo en el tema día Guayaquil. Por día. ¿Van a tener candidatos en todas las regiones del país? Vamos a tener candidatos en todas las regiones del país. Algunos quizás serán en alianzas que deberán ser alianzas con movimientos de principios. Claro. No, alianzas que puedan ser sostenibles en el mediano y el largo plazo y que la gente las vea de manera positiva, y estamos muy cerca ya de las fechas que se conozcan todos los candidatos que faltan. ¿Cuándo? ¿No tienen claro? Dentro de este mes de septiembre ya deberían estar definidas todas. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias, asambleísta, creo, Roberto Gómez. Hacemos aquí la pausa, 7:36. Enseguida con más noticias regresamos, no se vayan. Telerama Noticias, también en Facebook